Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la central de noticias del Congreso de la República. Desde este punto de transmisión, desde la galería del hemiciclo principal de sesiones, les informamos que ya se ha iniciado la sesión vespertina del Pleno del Congreso. Se ha iniciado entonces la presentación de cada uno de los parlamentarios con respecto a la exposición del presidente del Consejo de Ministros que dio esta mañana. Veamos. El planteamiento y la convocatoria y de consolidación de la democracia en diálogo. Y además, el Perú que siga creciendo. Lograr ese anhelo de mantener el crecimiento en 6% significa una estabilidad política y una confianza que necesariamente tenemos que construirla conjuntamente. Y viniendo de un primer ministro que conoce el Perú profundo, de una zona amazónica, y el que habla también siendo parte de esa parte del Perú que es Pasco, que tiene zona andina y zona amazónica, nos sumamos a esa reflexión y en esta segunda etapa de este gobierno miramos con optimismo, seguramente para encaminar mejor algunos problemas que siempre van a seguir existiendo, pero con ese mismo optimismo conjuntamente enfrentarlas. Le abro en nombre de la región de Pasco, señor presidente, por su intermedio, donde por primera vez se está mirando solucionar los problemas históricos, como es el caso del sistema integral de agua y desagüe de un pueblo que dio mucho al Perú profundo y al Perú en su contexto nacional, antes conocida como la ciudad minera, la capital minera del Perú. También la integración que están pendientes, porque Pasco es parte de la zona centro que integra Lima, Pasco, Huánuco, Ucayali, y tiene 3 vías importantes. Y quiero aprovechar, señor presidente, está aquí el ministro de Transportes. Si bien es cierto, se tiene ya proyectos, incluso con presupuestos, pero exhortarles a ser más efectivos. Iniciemos a construirlas, ya se tiene los presupuestos en algunos casos, pero en algunos casos como la carretera de Ollón, Yanahuanca, ambos, señor ministro, se ha terminado un presupuesto del proyecto Perú antes, ahora el mantenimiento por niveles. Le pedimos que continúe, porque esa inversión no se puede dejar desapercibida, mucho menos que lamentablemente puede terminar en lo que con muchos pueblos estamos lamentablemente esperando. Por todo ello, señor presidente, a nombre del pueblo de Pasco, qué mejor oportunidad de sumarnos para poder encaminar esos grandes proyectos de verdadera inclusión que son las carreteras, que es también la línea de la fibra óptica que con mucha esperanza están esperando. Continúe, congresista. Estoy muy seguro que eso va a ser realidad. Y por último, señor presidente, el pueblo de Constitución, un distrito que está en el mismo corazón del Perú, ha sido en mucho tiempo postergado y por eso el narcotráfico ha avanzado. Pero hoy día se está interviniendo frontalmente. Pero paralelamente a ello, señores ministros, principalmente el de vivienda y de transportes, hay inversiones necesarias que tenga que hacerla para que ese pueblo mira con optimismo cómo el Estado trabaja complementariamente, erradica las cosas malas, pero sí plantea una propuesta, pero con recursos. Eso es lo que está esperando nuestro pueblo de Pasco. Por nuestra parte, en nombre del pueblo de Pasco, vamos a apoyar siempre esa confianza que busca conjuntamente. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Enrique Wong. Gracias, presidente, y a través suyo saludar a los señores congresistas, al señor primer ministro y a los ministros que lo acompañan. Presidente, a veces las comparaciones son útiles, más tratándose que es nuestro primer socio comercial, que es el caso de la China. En el tercer plenario del 18º Congreso, una de las resoluciones que ha salido de este plenario es que el país necesita dinamizar, ser eficaz, dejar atrás un poco la retórica, lo académico, y un país que está alcanzando casi
el 8% del crecimiento. Por eso yo considero, y quiero decirle y saludarle al señor primer ministro, que es el pergamino de decir una persona como presidente o coordinador de los presidentes regionales, que ha sabido actuar, ha sabido conducir en su región de San Martín. Y no perdió el tiempo en buscar el pesimismo o sentirse muchas veces que no tenían el canon. Es decir, trabajó en una situación difícil, pero logró grandes logros para San Martín. A tal punto que logró controlar y disminuir y casi erradicar las hectáreas de cultivo de coca a través de cambio de cultivo, la comercialización, logró el desarrollo de su región. Claro que tenemos que darle confianza, señor primer ministro, a través del señor presidente, porque ha logrado y ha demostrado, y yo creo que es completamente seguro que la forma como va a conducir su gabinete. Yo creo que hay que dejarnos muchas veces de subjetividades y tratar de avanzar, porque el progreso y los logros de este gobierno y el crecimiento del país es para mejora de todo el país. Leía uno de los planteamientos del Banco Mundial y cuáles son las principales inconvenientes para negociar o crecer un país. Hay países que el principal problema es el financiamiento, que no es en el caso del Perú. En el caso del Perú es el problema de la seguridad, el problema de confianza. Señor primer ministro, el diagnóstico está hecho, el avance de la criminalidad, la violencia, y a veces el tratamiento también ya se ha dado, pero sin resultado. Más policía, más cámara de vigilancia, más patrulleros, y etcétera y etcétera. Pero el resultado sigue siendo negativo. Yo creo que en el caso de la seguridad tenemos que tomar otro tipo de acciones. Por ejemplo, yo soy uno de los que pienso que darle este sistema de 24x24 no da resultado. Porque si 24 trabaja para la policía, lo va a trabajar a media. Y si a los otros 24 horas le va a dedicar a un trabajo particular, privado, indudablemente que ninguno de los dos lados va a responder. Yo soy los que considero que no necesito cantidad, sino calidad. Que en vez de ser 100.000, yo sería 60.000 policías. ¿Por qué? Me explico, señor presidente, a través suyo del primer ministro. Porque mire, si son 100.000 policías y está el régimen 24x24, quiere decir que hay 50.000 nada más. Por ello yo le digo, lo que es, hay que hacer sobre todo la autoestima, y la autoestima tenemos que hacer realidad. Puede continuar, congresista Wong. Ese es el pago. Entonces nosotros creemos que si le damos mayor posibilidades de tener un mejor sueldo, indudablemente que van a trabajar mejor. Porque ya no nos da resultado lo que hemos aplicado. Sigue aumentando la criminalidad y la inseguridad. Y ese es un factor muy importante para la inversión. Yo creo que acá lo importante es el humano. Darle la responsabilidad, hacer que trabaje con todas las posibilidades la policía para que mejore ese rendimiento. Yo también, a lo mejor se va a tomar a mal, pero no, es cierto, hay corrupción porque muchas veces se le provoca a que con un sueldo tan bajo, indudablemente que va a buscar alguna forma de poder llevar algo más a sus hogares. Entonces yo creo, señor presidente, a través suyo, al señor premier, que debemos reestructurar. ¿Qué es lo que necesitamos? Inteligencia, en todas partes inteligencia y capacidad. Debemos nosotros hacer una reasignación en la policía. Le solicitamos, puede concluir, congresista. Lo que necesitamos, señor presidente, señor primer ministro, una racionalización. Lo que necesitamos es inteligencia. ¿Para qué? Para poder lograr identificar, capturar y ver la forma como tener prisiones más seguras. Porque nosotros
muchas veces damos leyes de beneficio penitenciario, por eso los que cometen delitos dicen, bueno, después me voy a tener a cierto beneficio y se disminuye el problema carcelario. Entonces yo creo, presidente, al señor premier, que lo que necesitamos es que de esos 60.000 que disminuirle para que mejore su sueldo, eso, una mayor proporción dedicarlo a investigación, porque son los que van a lograr identificar a los jefes de mafia, porque o los sicarios o todos los problemas de violencia, ya no es el número, y no es porque lo saque como un mal ejemplo, pero en el caso nosotros tenemos el Callao, no bajamos la violencia, tenemos de todo, hemos tenido hasta helicópteros, ya se cayeron, pero el problema es que no hemos logrado disminuir. Yo estoy convencido que la única forma... Para concluir... es generar puestos de trabajo. Ese es el único secreto que han tenido todos los países para disminuir la criminalidad, el puesto de trabajo. Y algo que siempre he venido mencionando es tenemos que saber trabajar el problema de la represa de agua para que no haya la inmigración del campo hacia la ciudad que vienen a formar los cordones de pobreza. Tenemos que arraigarlos en su lugar, porque de lo contrario de nada va a valer lo que compremos más patrulleros, más todo, mientras nosotros no podamos arraigar. Y ahí es importante lo que es la agricultura. Se ha deprimido toda la exportación, pero lo único que hemos crecido es en la agroexportación. Entonces apoyemos, no llevemos todos los huevos en la misma canasta, porque si no vamos a tener problemas. Yo creo que debemos tratar de nosotros de lograr ese crecimiento responsablemente, darle la confianza, señor primer ministro, y decirle, usted tiene la capacidad para conducir su barco, va a llegar a buen puerto, al Callao por lo mejor llega. Muchas gracias. El uso de la palabra lo tiene el congresista William Monterola Abregú. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al premier y a los ministros y a la Organización Nacional. No cabe duda que cerca de los 2 años y medio de gobierno, el gabinete que asume es uno de los más importantes, puesto que en su gestión depende el éxito o fracaso de este gobierno y tal vez sea la última oportunidad de enderezar las falencias en la gestión o impulsar las políticas que graben en la historia de la voluntad del gobierno. El panorama que recibe el gabinete, que solo tiene 2 nuevos ministros, y existe un reto importante que pasar, la inseguridad ciudadana, que conforme al 77% de la población, ocupa el primer lugar en el ranking de los principales problemas del país, seguidas por la corrupción, 44%, la situación económica, 30%, y la falta de empleo, 28%, conforme a las últimas encuestas nacional urbana de GFK. Es una tarea ardua, pero lamentablemente las expectativas que tenía la población hace una semana respecto al nuevo premier se han derrumbado por acto de terceros, pero se han agravado por falta de gobierno del tema y agravio a la Policía Nacional y la falta de claridad respecto a la intervención del ministro de Defensa en este asunto. Dentro de la economía es aceptable, con cifras económicas algunas positivas. Este gabinete tiene la obligación de mantener un crecimiento sostenido por encima del 5% para el año 2014, incidiendo en las metas de inclusión social, en la continuidad de las reformas emprendidas y cubrir la brecha de infraestructura pública. Venimos de 2 años de retroceso en el crecimiento, con un crecimiento que no supera el 5.5%, y la practicidad que ha anunciado en su gestión, señor premier, se tiene que empezar a reflejar en reconocer que algo se ha estado haciendo mal. Por eso no estamos creciendo como se debe. Si no, pregúntese, ¿por qué no se reflejan en una mejora del bienestar de la población? ¿Y qué vamos a hacer, señor ministro? Como representante de Huancavelica quiero exigir una respuesta práctica, como ha venido presentando su gestión, respecto a los problemas de la nutrición en nuestro país, donde según las encuestas demográficas de salud familiar ENDES 2012, habría una reducción de la desnutrición, pero la misma encuesta dice que Huancavelica
es la región con más casos de nutrición, por más del 50%. Niños y niñas menores de 5 años sufren esa enfermedad. O sea, que quiere decir de cada 10 niños, 5 sufren ese mal. Las otras regiones que le siguen son Cajamarca, Loreto, Apurímac, Ayacucho y Amazonas, que presentan de 3 a 4 niños de cada 10. Eso ha conllevado a los casos de anemia hayan aumentado, es decir, en el año 2011, 31 de cada 100 niños fueron afectados por la anemia y en el 2012 ha aumentado a 33. A esto se suma el problema de Caliwarma, un programa que pudo dar tantas satisfacciones, pero que presenta tantas falencias. Respecto al tema de corrupción, según los estudios de GFK, también dice que este gobierno es el principal responsable de la lucha contra ella. El 74% de la población considera que haga lo que uno haga, la corrupción va a seguir igual como siempre. Esta percepción se debe a que las personas se ven desprotegidas por el manto del Estado. Y en tema de corrupción, ven al Estado como un enemigo. Y su lucha va más allá de discursos y buenas intenciones y proyectos. La ciudadanía no siente carente de normas de lucha contra la corrupción, sino carente de medidas que el Ejecutivo debe tomar respecto a la corrupción, y eso va más allá de los entredichos que hemos visto en estos últimos días. Usted ha dicho con razón que tenemos 10 años de descentralización y poco ha cambiado para el ciudadano. Sin embargo, ya sentimos las deficiencias del proceso que se ha implementado. Es necesario que revisemos este proceso y que corrijamos lo que hay que corregir. Si hay que retroceder, hay que tener el valor de hacerlo. ¿Cree usted que las regiones pueden controlar el tema de la minería informal? ¿Ha mejorado el sistema educativo con el nombramiento de los UGELes? A esto se suma la falta de coordinación entre el sector público y las empresas privadas, y donde los presidentes regionales no entienden la visión de estadista que debe tener para gobernar. En el tema agrario, es cierto que se han aprobado 150 proyectos, con 850 millones de soles de inversión, para superar en algo la brecha que existe entre el riego, entre la costa y la sierra. Pero de este número de proyectos no se han ejecutado mucho. Solamente son proyectos comprometidos. Con esa cifra, señor Premier, creo que no debería ponerlo como un logro, sino como una deficiencia y una tarea pendiente para su gestión. Pero como provinciano, y pese a la difícil situación que afrontamos... Tiempo adicional. No voy a perder la fe y creo que nuestra bancada aún la conserva, por eso vamos a darle el voto de confianza. No con el convencimiento de que las cosas van a ir mejor, sino con la fe de que va a hacer lo mejor que pueda y que va a imponer su autoridad como premier ante cualquier influencia externa a su despacho. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Brus. Gracias, presidente. Saludar al primer ministro y todos los ministros aquí presentes. Presidente, hace un poco más de un año tuvimos una reunión parecida en la que estaba en esa curul el entonces primer ministro Juan Jiménez. El primer ministro entonces dijo que el gabinete iba a luchar contra el narcotráfico, la minería informal, la seguridad ciudadana, los sectores iban a ejecutar mejor, todo iba a cambiar el gobierno. Y vemos que nada de eso ha ocurrido. Los problemas de inseguridad continúan, el narcotráfico sigue campeando, la minería informal haciendo lo que quiere. En materia de ejecución presupuestal, que en aquel entonces nosotros le reclamamos al primer ministro que el gobierno central era más ineficiente que las regiones y los gobiernos locales, ya que las regiones y los gobiernos locales gastaban más que el gobierno central. Igualmente encontramos que al 15 de noviembre de este año, la ejecución del Ministerio de la Producción, 55.1,
Ministerio del Ambiente y Agricultura 57.2 cada uno, Educación 57.7, Desarrollo e Inclusión Social 61.7, al 15 de noviembre. Entonces, los problemas han subsistido y el equipo que ha estado durante todo este tiempo está aquí. En este contexto, el primer ministro nos pide una cuestión de confianza, pero si él hubiera estado acá con 4 o 5 nuevos ministros, con un equipo que él trae al Ejecutivo para renovar en efecto esa confianza que tenemos perdida en el gobierno, la situación sería otra. Del gobierno lo mejor que dice la gente es que pudo ser peor. Cuando vimos al presidente Humala juramentando aquí por una constitución que no es la vigente, muchos nos agarramos en la cabeza y dijimos, ¿a dónde vamos? Felizmente a los meses él cambió de primer ministro, cambió los ministros y viró radicalmente. Y claro, ahora decimos, por lo menos el gobierno pudo ser peor. Es lo mejor que podemos decir. Pero en todos los problemas, desde que estuvo acá el ministro Jiménez a la fecha, hago la pregunta en voz alta y si algún ministro puede responderle encantado, ¿qué problema se ha resuelto de los que nos prometieron que se iba a resolver? Ninguno. En ese sentido, el ministro Villanueva, por el cual tenemos una buena impresión y me parece que es una excelente selección como primer ministro, tiene el problema de que ha ingresado solo. Él se ha dicho que va a evaluar si hace algunos cambios ministeriales. Bueno, sería bueno que esos cambios ya se hubieran hecho para en este momento con mayor seguridad darle el voto de confianza. Pero ahora no podemos darle un voto de confianza, sino un acto de fe, de que hacia el futuro vaya a hacer los cambios que él considere convenientes y que estos cambios sean buenos para el país. Se han hecho solamente 2 cambios, ministro del Interior y ministro de Educación. El ministro del Interior ha ingresado a su cartera en un momento muy difícil, una elección que nosotros saludamos y nos parece que es una persona que tiene todo el potencial para hacer un buen trabajo, pero ha ingresado en un momento en que la policía está muy desmoralizada, en que ha sido dejada nada menos que por el primer mandatario, sin que haya habido una investigación a profundidad, y por lo tanto, siendo la policía una entidad que se maneja con mucho recurso humano, va a tener una situación muy complicada para lograr ganarse la lealtad de esta gente que hoy está resentida, porque encima, como premio, o como castigo, mejor dicho, le han dicho que no hay ascensos y que van a salir gente de la policía, con lo cual, por supuesto, contribuimos a la desmoralización de esa importante institución. Así que no la tiene fácil y le deseamos la mejor de las suertes y por parte nuestra contará con todo nuestro apoyo porque el tema de la seguridad ciudadana es importantísimo. Pero en todo este contexto y habiendo aquí ministros que han cometido graves errores. Tiempo adicional. Solo en los últimos días. El caso, por ejemplo, del ministro de Defensa, que autoriza al jefe del Comando Conjunto a que salga a los medios a contestarle a otro general, exdirector general de la policía. Me parece que es una falta de criterio. Es decir, que eso solucionaba las cosas, mejoraba la crisis que había el gobierno. Por supuesto que no. Pones a enfrentar al jefe del Comando Conjunto con un exdirector general de la policía, era una pésima idea. Si estaba de por medio la honra del almirante Cueto, del cual tenemos las mejores impresiones, se podía redactar un buen comunicado que podría firmar el mismo ministro de Defensa, salvándole la honra con palabras bien dichas y no buscar este enfrentamiento. Pero estos personajes que cometen estos errores siguen en el gabinete. Por eso, primer ministro, usted nos pide no una cuestión de confianza, sino un acto de fe. Y debo decirle que por parte nuestra queremos que la confianza va a tener que ganarse en este gabinete. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista John Reinaga Soto. Presidente, saludamos la presencia del Premier, así como al gabinete en pleno, y resaltar, presidente, dentro de la exposición del Premier, que ha sido concreto y técnico en detallar políticas públicas que viene impulsando el presidente Ollanta Humala para garantizar esta gobernabilidad con democracia, dar estabilidad al país que lo necesitamos, así como, presidente, continuar este crecimiento económico sostenido
con responsabilidad, presidente, cómo se viene emitiendo. Y cómo no, presidente, resaltar entre algunos ejes prioritarios que ha señalado el Premier. Dentro del punto 1, presidente, de seguridad ciudadana, vemos que no hay una bala de plata, presidente, para resolver los problemas de inseguridad de manera insofacta. Un tema de muchas décadas, de varios gobiernos del pasado que le hemos ido heredando, presidente. Sin embargo, el Premier ha señalado de prioridad fundamental en su gabinete de trabajo multidisciplinario y en equipo, presidente, dando seguridad frente al crimen organizado y a los delincuentes que salen a robar y matar, presidente. Por otro lado, presidente, ¿cómo no señalar? Para el 2015 hay un compromiso firme de incrementar al cuerpo de la Policía Nacional con 30.000 efectivos más, presidente. Esto es loable. Requiere el pueblo peruano mayores efectivos, presidente, fundamentalmente al interior del país. También, presidente, este año se está terminando el segundo tramo del programa de incremento de remuneraciones, que ha estado mal pagado, presidente, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Es en ese contexto, presidente, que se está mejorando, fundamentalmente de comandantes para abajo, así como para subalternos, o destinar 250 millones de nuevos soles para diversos proyectos de seguridad ciudadana a los diversos municipios del Perú mediante FONIPREL, o, presidente, de continuar el trabajo en conjunto en el BRAEN, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, así como, presidente, están llevando programas, se han incrementado varios programas de salud, desarrollo alternativo, educación, vivienda, infraestructura, en fin, presidente. También, cómo no señalar, presidente, la lucha contra la corrupción, que en algún momento los que fueron autoridades o son, presidente, hoy pueden ser embargados todos sus bienes, presidente. Eso definitivamente garantiza y corta las uñas a nuevos corruptos que se pueda dar, presidente, que muchas veces que pasaban de la vista gorda, presidente. Tiempo adicional. Gracias, presidente. O también, cómo no señalar en el desarrollo territorial, presidente, sobre un gasoducto, un polo energético y planta petroquímica, presidente. Esto mediante el Ministerio de Energía y Minas, más de 3.000 millones de dólares. Esto da pie para que se camine en un país industrializado, presidente. Lo que antes no se tenía, una política responsable del presidente Ollantumala. O señalar el asfaltado de la longitudinal sur andino, que por fin el Ministerio de Trabajo lo está concluyendo, a Purímac, que no teníamos el asfaltado los primeros meses del 2014, por fin vamos a tener desde Ayacucho hasta Cusco, presidente. También, presidente, dentro de la inclusión social y productiva, vemos logros alcanzados dentro de la redistribución de la riqueza que no llegaba, presidente, reitero, al interior del país, no se miraba. Hoy podemos ver cerca de 3 millones de niños beneficiándose de manera permanente con desayuno y almuerzo. Tiempo para concluir. Gracias, presidente. Que por cierto, estos desayunos tienen alta aceptación, presidente, así como garantizan con inocuidad y cogestión con la población objetivo. O de beca 18, 14.000 becarios, presidente, de pregrado, talentos de extrema pobreza, o 500 profesionales haciendo maestría, presidente. En igual contexto, juntos lo ha ampliado al 100% el presidente Ollantumala, de madres que vulnerables que ameritaban. En igual contexto, pensión 65, o plan Esperanza, personas destinadas a morir, hoy tienen esta alternativa, donde para el 2014 el 40% de las mujeres con cáncer serán diagnosticados de forma precoz, por lo tanto se salvarán sus vidas. Y, presidente, mi riego desde el Ministerio de Agricultura, que lo conducen muy bien, son varios proyectos, 150 proyectos, cerca de 1.000 millones, y para el 2014 tenemos más presupuesto, presidente, lo que nunca antes llegaba de acuerdo al censo. Para concluir. Gracias, presidente. Para concluir, presidente, de acuerdo al censo, solo en la sierra el 29% tenía riego. Hoy en día vamos a poder recordar el 2014
como la siembra de canales y represas, presidente, para poder dar valor agregado a los productos chacareros, presidente. Definitivamente hay muchos logros importantísimos de esta gestión y es por ello, presidente, hacemos un llamado a todos los colegas a cerrar filas y respaldar categóricamente y dar una muestra de gesto ante todo el pueblo peruano que buscamos el desarrollo, el progreso, no solo de los pueblos marginados, sino de la población en general, de empresarios y comuneros, presidente. Eso debe dejar tajante este Parlamento Nacional que está con la camiseta del pueblo y no con actos politiqueros. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Luisa María Cuculiza. Gracias, congresista. Me pide una interrupción el congresista Valqui. Recordando que las interrupciones, de acuerdo a lo señalado por la Junta de Portavoces, son de exactamente 1 minuto. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo al presidente del Consejo de Ministros, a los señores ministros y a los colegas congresistas. Señor Premier, usted ha manifestado que se halla en proceso la formalización de 70.000 mineros ilegales en el país, frente a los 30.000 que manifestaba el ministro del Ambiente en sus presentaciones públicas, que luego se redujan, que estos eran 16.000. Finalmente, cuando el ministro se presentó en la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, dijo que la suma exacta era de 16.000 mineros. Esto se debe a consecuencia del Decreto Supremo número 032-2013 al ampliar el plazo de acreditación hasta el 19 de abril del año 2014, la cual constituye un grave retroceso en el proceso de enfrentar la minería ilegal. Lo que el Perú quiere saber al día de hoy, ¿cuántos mineros se han formalizado? Usted nos tiene que dar las cifras exactas, señor. Continúe, congresista Luisa María Cuculiza. Gracias, presidente. Nos han acompañado durante la mañana los magistrados del Poder Judicial, que se han declarado en sala plena permanente a nivel nacional. Tal medida extrema se ha tomado en vista del incumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que aprueba la homologación de sus ingresos. Tal homologación prevista por la ley es con relación al ingreso de los señores vocales de la Corte Suprema de la República. La declaración de sala plena permanente provoca que los procedimientos judiciales se hayan paralizado, lo que atenta contra los principios de celeridad. Ante tales hechos preguntamos, ¿qué medidas tomamos en su despacho, señor ministro de Economía, para solucionar tan álgido problema? Señor ministro del Interior, le toca a usted una labor bastante difícil. Le deseo mucho éxito. Reivindique usted a la Policía Nacional. La Policía Nacional no es corrupta. Desgraciadamente hay hombres que son corruptos dentro de la policía. Pero hay que evitar que en este país se melle la institución. La institución es permanente. Los sinvergüenzas tienen que salir. Pero no podemos decir Policía Nacional corrupta ni tiene la culpa de todo. La labor de usted es hablar con su policía y decirle que el que falla no tiene mayor opción que irse y denunciarlo. Pero aquel policía bueno, honrado, que desgraciadamente sigue viviendo con 1.200 soles al mes, presidente, ministro, reivindique usted esa policía, auménteles el sueldo, por favor, porque no podemos vejar más a nuestra Policía Nacional. Yo creo que el personal que ha sido transferido a distintas partes para paliar las manifestaciones han ido con unos viáticos, ministro. Hay pueblos que no te dan factura y por no presentar factura estos policías tienen que devolver los viáticos hoy en día. Han presentado declaración jurada y no se las aceptan. Y les han dicho que si no firmen el compromiso de devolver los 1.500 soles, van a ser descordados de su haber. Ya pues la policía se le muere de hambre, ministro. Ponga usted un coto a esta barbaridad. Ministra de la Mujer y ministro de Economía. Tiempo adicional. 2 minutos de mi bancada tengo. Hemos hablado durante el almuerzo del famoso Casa de Refugio, ministro de Economía. Ministra de la Mujer, póngase de acuerdo, porque no podemos seguir hasta hoy día 103 mujeres muertas durante el año. Y mujeres que denuncian no se pueden regresar a su casa porque son masacradas. No hay dónde tenerlas. En las comisarías ya no se pueden quedar.
La policía no le puede dar protección. Esa mujer tiene que regresar a su casa y es maltratada otra vez. No podemos seguir en ese círculo vicioso que las mujeres son muertas por sus propias parejas. Desgraciadamente la ley del feminicidio parece que no ha servido de nada, porque una vez denunciada en la comisaría su situación, la situación es grave. Ministra de Salud, descentralicemos el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Tenemos un excelente personal, excelentes profesionales, una directora excelente, pero ya no da más ese instituto. Ir a emergencia ahí es entrar a la antesala del infierno, los médicos no dan más. Veamos, descentralizar el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para que la gente tenga, ya no venir a la capital que están durmiendo en las calles y haciendo cola en las calles. Permanecen en las calles, los parientes no tienen dónde ir. Por favor, ve, en mi tierra, en Huánuco, el Hospital Ministro de Salud se cae a pedazos. Se cae a pedazos, y usted lo sabe. Y existe en 15 kilómetros más allá, en Santa María del Valle, un sitio precioso de mi tierra, un hospital ya listo, que lo único que falta es implementarlo. Implemente, ministra de Salud, ese hospital para mi tierra, porque el que hay ya no da para más. Desgraciadamente son cosas que se tienen que descentralizar. Ministra de Salud, la problemática del hospital de Huánuco es gravísima. He recibido muchas quejas de su servicio, como mala atención, mal compromiso, pero los médicos y el personal no tienen la culpa, ya no dan más. Ministro de Economía, ya es hora de incrementar el presupuesto del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para realizar campañas de prevención, contratación de abogados, psicólogos, asistentes sociales y la construcción de casas de refugio. Para concluir, congresista. Y para terminar, le deseo mucho éxito al primer ministro y que Dios lo acompañe, señor, en su labor. Gracias. Gracias. Solo por responder a las preguntas que varios congresistas me están formulando por teléfono, hay 62 damas y caballeros congresistas en la lista de oradores. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Señor presidente, saludar al primer ministro y a los ministros de Estado que hoy nos visitan. Señor primer ministro, la ilegal medida, el ilegal resguardo al señor López Meneses establece, señor presidente, que las mafias, la corrupción, se han infiltrado al más alto nivel del Estado. Y eso no pasa, señor presidente del Consejo de Ministros, para poner un observatorio de la corrupción. Eso pasa por desactivar las mafias infiltradas en cada una de las instituciones del Estado peruano. Eso pasa, señor presidente, por una comisión investigadora, no solamente a nivel del Ejecutivo, no solamente, señor presidente, a nivel del Ministerio Público, donde también hay infiltrados de la mafia, y que le hemos dicho al fiscal de la Nación. Eso pasa por investigar esto en el Congreso. Y Acción Popular Frente Amplio ha sido consecuente con esa voluntad política, porque sin voluntad política, la corrupción, la podredumbre política va a seguir ahí adentro, y vamos a tener solamente cambios de ministros. Hemos presentado, señor presidente, una moción de orden del día para hacer las investigaciones. Y en esto tienen que ayudar todos, de manera sincera, no para llevar agua para su molino, sino para sanar el país. Y es preciso que los grupos políticos reconozcan sus errores. ¿De dónde viene López Meneses? Del gobierno de Fujimori. Y los fujimoristas tienen que reconocer que había errores y han dejado grandes males. Y si no se reconoce eso, vuelven los errores, señor. Vuelve el maltrato. Vuelve la pobreza, vuelve una serie de males que tenemos en el Perú. Entonces, señor, no vengamos a negar lo innegable. Las mafias comenzaron en una época, y en eso el fujimorismo tiene que ayudar, porque va a ser, si no, cómplice de lo que va a pasar en el futuro. Tiene que poner todo de su parte para erradicar, señor presidente. Pide el retiro de la frase la congresista Luz Salgado. En todo caso, quisiera que la congresista Salgado precise el retiro de la frase. Congresista Salgado. Señor presidente, el señor López Meneses viene de ahí. Que retire la frase de cómplices. Congresista Lescano, para continuar con el debate, por favor, le solicita a la congresista Salgado el retiro de la frase. Vamos a retirar, señor, vamos a retirar. Pero siguiente concluido. Hay que limpiar el país, señor, de las mafias. Hay que limpiar el país, pero con voluntad política, señor primer ministro.
Porque si las órdenes vinieron de generales del más alto nivel para un mafioso, quiere decir que por ahí están rondando los mafiosos. Y eso hay que eliminarlo, señor. Hay que eliminarlo. Y Acción Popular ha presentado la moción. Y qué bueno que los partidos hayan coincidido. Pero sin ataques, porque ya estamos recibiendo ataques. Por trabajar a favor de los más pobres, estamos recibiendo ataques. En segundo lugar, señor presidente, quiero referirme a la parte social. Fíjese, programa Caliguarma, ministra de Inclusión Social. ¿Cómo es posible, señor, que a un niño de inicial se le está dando un presupuesto? Tiempo adicional. Me van a dar tiempo adicional aquí en la bancada, señor. 1 sol 26 centavos para una ración de un niño. Ministra de Inclusión Social, a un niño, 1 sol 26 centavos para alimentarse. ¿Qué clase de alimento le están dando? A los miembros de la Policía Nacional, a sus oficiales maltratados, ministros del Interior. Ahí les descuentan ilegalmente sus remuneraciones y el policía vive con 100 soles. Y al anterior ministro se le dijo y no hizo absolutamente nada. Se le da 6 soles al policía. Y a los niños, 1 sol 26. 1 sol 26, señor, parece una broma de mal gusto. O señor presidente, a los fonavistas que les tiene paseando, gente adulta mayor, que no se le ha pagado absolutamente nada. Y dicen acá, señor presidente, dicen acá que recién se está conformando la base de datos para devolver el dinero a esta gente. Para concluir. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, la base de datos, señor, para los fonavistas, para la reforma magisterial, que no camina. Yo le pido al ministro de Educación, no tienen ni plata para darle sus pensiones a los profesores que han cesado, que tienen 65 años. Acá dice, señor presidente, en los informes pedidos, que no hay plata. Entonces, ¿de qué financiamiento de reforma magisterial nos han hablado? No hay absolutamente nada. Primer ministro, estos son los problemas concretos que la ciudadanía quiere resolver y lamentablemente hasta la fecha no se está resolviendo. Y pide también, señor, gas barato. El millón de BTU se estaba vendiendo a 80 céntimos de dólar y ahora se está vendiendo a $3 el millón de BTU. Y por eso, señor, el gas sigue subiendo. Entonces, ¿de qué ofrecemos gas más barato? Si las cosas, señor, están yendo en sentido contrario. Y aquí se viene a presentar, señor, medidas concretas, no cuestiones generales. Para concluir, congresista. Señor presidente, o el refinanciamiento, señor, del lote 88, primer ministro, hay una ley que ha vencido el 2012 y no se ha hecho nada para que el lote 88 regrese para los más pobres del Perú. Se siguen saliendo los buques llenos de gas en beneficio de extranjeros y aquí no tenemos nada, señor presidente. El tren eléctrico, desfinanciado, señor, el año 2011 ha perdido 8 millones de soles y el 2012 12 millones de soles. ¿Y quién lo paga eso? Lo paga el pueblo. Y ahora va a comenzar a subir el pasaje o va a entrar en quiebra la empresa. Problemas concretos, ministro, que hay que resolverlos. O las medicinas, señor, que cuestan 3.039 soles para curar a un diabético. 3.039 soles. Cuestan 300% más de lo que se importa en el Perú. Esos son los problemas que quiere que se resuelva la ciudadanía. Eso exige, señor, Acción Popular Frente Amplio, para que usted pueda resolverlo. Amén de los demás problemas que tenemos en el Perú, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista José León. Muchas gracias, señor presidente.